La prehistoria es un periodo tan largo que se ha dividido para su estudio en diferentes etapas. Las más importantes separan la edad de piedra de la edad de los metales. Y dentro de la edad de piedra existen tres partes: paleolítico, mesolítico y neolítico. Dentro del paleolítico tenemos más divisiones: inferior, medio y superior. Y dentro del superior encontramos nuevas subdivisiones. Hoy nos ocuparemos de una de ellas, el solutrense. Y para hablarnos de esta cultura y de sus características más importantes, contamos con Francisco Javier Muñoz y con José Manuel Quesada, que son profesores de prehistoria en la UNED. Paco, José Manuel, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, cuando decimos solutrense, estamos hablando de una cultura que se desarrolló en Europa durante el Paleolítico Superior, pero me gustaría que fuésemos un poco más concretos. José Manuel, ¿de qué cronología estamos hablando exactamente? ¿Dónde se sitúa esta cultura dentro del Paleolítico Superior? Pues el solutrense se sitúa en la mitad del Paleolítico Superior, lo que se denomina Paleolítico Superior Medio. El Paleolítico Superior inicial se encontraría antes, estaría representado por tres tecnocomplejos, que son el Châtel-Perronense, aunque algunos consideran que el Châtel-Perronense es una cultura de transición, sería el Châtel-Perronense, el Gravetiense y el Auriñaciense. El solutrense estaría en el medio y el final del Paleolítico Superior está representado por el Magdaleniense. ¿Y de qué cronologías estamos hablando? ¿Hace cuántos miles de años se desarrolló el solutrense? Pues el solutrense comienza hace 22.000 años, antes del presente, BP, Before Present, y su final está datado hace 17.000 años. Dentro de este periodo de varios miles de años, que son casi 5.000, ¿no? Pues se diferencian varios periodos, sobre todo en función de la tecnología lítica, de lo que luego hablaremos. Son 4 periodos que se denominan solutrense inferior, que iría desde el 22.000 o 22.500 hasta el 20.500, solutrense medio, que va del 20.500 al 19.500, solutrense superior, que va desde el 19.000 hasta el 18.000, y finalmente el solutrense final, que va del 18 al 17.000. En esta lejanísima época, la climatología tuvo unas características muy especiales, ¿no, José Manuel? Pues sí, la climatología en este momento es muy importante para entender lo que sucede con la naturaleza humana, porque hace unos 20.000 o 18.000 años se produce lo que se llama el último o máximo glaciar. ¿Y qué representa esto? Pues representa el momento de máximo frío de los últimos 100.000 años de la historia de la Tierra. Es un momento bastante complicado en Europa porque se produce un periodo de intenso enfriamiento climático. Esto lo que produce es un incremento, una expansión de los hielos del Atlantis continental que existe en el norte, hasta tal punto de que los hielos llegan hasta el norte de Alemania. Es una zona inmensa, cubierta absolutamente por hielo. Las 3/4 partes de Inglaterra también estaban cubiertas de hielo. Por debajo de esa zona, lo que existía es un territorio donde la vida era también muy, muy difícil, muy complicada. Un territorio que estaba también helado durante buena parte del año y tan solo se quedaba libre de hielos en un par de meses, con lo cual allí la vida era bastante difícil. En estas circunstancias, los seres humanos lo que tuvieron que hacer fue protegerse de esos ambientes tan gélidos, descendiendo en latitud, y se refugiaron en la zona del sur, se refugiaron en la península ibérica y en Francia, y también en la península italiana. Fue tal el incremento de los hielos que los glaciares que existían en los Alpes también aumentaron en extensión y casi se unieron a lo que era el Atlantis del norte, de tal manera que la zona occidental de Europa quedó en buena manera incomunicada con la zona oriental, con las grandes estepas orientales que existían en la zona del Danubio. Claro, y eso me imagino que daría lugar a distintos desarrollos, ¿no? Según la zona en la que se viviese. Claro, no fue lo mismo la zona occidental que la zona oriental. Nosotros nos vamos a centrar en la zona occidental, que es donde se desarrolló el solutrense, y que, a pesar de que posee algunas diferencias, realmente hay una serie de pautas bastante comunes que caracterizan a todas esas poblaciones humanas que vivieron en la zona de Francia, de la cornisa cantábrica y del Mediterráneo latino. Sí, como consecuencia de esta expansión de los glaciares, pues las comunicaciones este-oeste
en el continente europeo prácticamente son inexistentes, y mientras que en la zona de Europa Central los asentamientos prácticamente no existen y son ocupaciones muy esporádicas, en la Europa Oriental tendríamos lo que se denomina epigravetiense, que sigue las tradiciones gravetienses del periodo anterior, y esta cultura solutrense solo ocuparía Francia y la península ibérica. Como consecuencia de esta incomunicación, pues tenemos dos formas evolutivas diferentes. Paco, y dentro de Francia y de la península ibérica, ¿dónde están los yacimientos solutrenses más importantes? La mayor densidad de yacimientos en la península ibérica pues se van a dar en la cornisa cantábrica. También hay algunos yacimientos importantes en la zona del Levante peninsular, como en el yacimiento de Parpalló en Valencia o Ambrosio en Almería, y también hay ocupaciones, aunque son también menos esporádicas, en la zona centro, aquí en las terrazas del Manzanares, en Madrid. En los últimos años han descubierto algunos yacimientos en Galicia también de este periodo, y en el Valle del Duero y del Tajo en Portugal también aparecen algunos yacimientos, mientras que en Francia pues se sitúan fundamentalmente en la Dordoña, en la cuenca del Ródano, y cuanto más al norte y más hacia el este, pues estos yacimientos son más escasos. De hecho, el nombre de solutrense viene de un yacimiento francés, sí, ¿no? Viene del yacimiento epónimo de Solutré, que estaría situado en la zona más oriental, que es uno de los primeros donde aparecen documentadas este tipo de cultura. Bueno, se trata de una cultura de transición entre el gravetiense y el magdaleniense. Pero, ¿cuáles son las características que la diferencian, por ejemplo, en cuanto a organización social y económica, José Manuel? Comprender lo que es el solutrense sería muy difícil sin analizar lo que antes hemos comentado sobre las condiciones glaciares que existían en Europa. Para que nos hagamos una idea, para que los estudiantes sepan un poco de lo que estamos hablando, hay que hacerse la idea de que algunos de los témpanos glaciares que se desprendían del islansis continental de la zona de Gran Bretaña llegaban a la cornisa cantábrica, y que en los momentos de mayor intensidad del frío, las temperaturas en la cornisa cantábrica en verano pues podrían como mucho llegar a los 5, 6, 7, 8 grados. Entonces, estas condiciones tan rigurosas determinaban de manera extraordinaria la vida de aquellos seres humanos. Y para comprender también hasta qué punto las condiciones climáticas eran tan importantes en la vida de aquellas personas, hay que entender cuál era el mosaico de animales que existía por entonces en el sur de Francia y en la península ibérica. En el sur de Francia nos tenemos que hacer la idea de que los animales que servían de comida a aquellas personas pues eran renos, por ejemplo, similar a los renos que viven actualmente en Alaska. Esa fue una de las principales bazas de subsistencia de las poblaciones solutrenses que vivían en el sur de Francia, la caza de renos. En la península ibérica los renos no penetraron, probablemente porque las temperaturas eran un poquito más altas, y luego porque además para los renos es absolutamente imprescindible que haya grandes llanuras, y aquí en la cornisa cantábrica y en el Mediterráneo de eso no hay. Entonces las poblaciones de la península ibérica y de la península italiana vivían sobre todo de la caza de ciervos, pero no despreciaban también la caza de otros animales. Por ejemplo, de vez en cuando subían a las montañas y cazaban cabras, que en aquellos momentos de rigurosidad climática, con descenso de la línea de nieves, pues sería bastante accesible. Estamos hablando, por tanto, de unas comunidades que vivían en unas circunstancias verdaderamente difíciles y que utilizaban también para sobrevivir ciertas pautas de socialización, que en cualquier sociedad cazadora-recolectora son imprescindibles como mecanismos para reducir los riesgos derivados de las inclemencias de la naturaleza. Y esta época, el solutrense se caracteriza también por grandes avances tecnológicos en cultura lítica, ¿no es así, Paco? Sí, el solutrense se caracteriza por primera vez por el empleo sistemático de un nuevo tipo de retoque, el retoque plano, invasor y bifacial, que se va a aplicar fundamentalmente a las puntas de proyectil para conseguir pues proyectiles que van a ser un tamaño bastante importante y con un grosor mínimo.
En función de las diferentes variaciones de estas puntas, pues se puede establecer lo que se ha venido denominando la zona clásica, que incluiría la cornisa cantábrica y Francia, con unos tipos de proyectiles determinados a partir del Solutrense medio, y luego la península ibérica, que se denominaría zona extracantábrica con otros prototipos, y en Portugal pues tenemos una mezcla de ambos conjuntos. En las dos zonas, tanto en el Solutrense inferior como en el Solutrense medio, en el primero se caracterizan por las puntas de cara plana, que son proyectiles unifaciales con un retoque plano en el anverso, y en el Solutrense medio las hojas de laurel, que son proyectiles bifaciales con retoque en anverso y en reverso. A finales del Solutrense medio y durante el Solutrense superior, lo que se va a producir son modificaciones en la morfología de estas puntas de proyectil para facilitar su enmangue. En el Solutrense superior, en la zona clásica, tendríamos las puntas de muesca de retoque plano, y en la zona extracantábrica, en el Solutrense superior, las puntas de aletas y pedúnculo, y en el Solutrense superior evolucionado, las puntas de muesca de retoque abrupto. En ambas regiones, al final del Solutrense, se observa que paulatinamente hay una pérdida de proyectiles de retoque plano y una vuelta otra vez a las tradiciones gravetienses. Bueno, ¿y por qué esta recuperación de esa otra técnica anterior? ¿Porque resultaba realmente más eficaz? Bueno, al respecto hay dos teorías básicas. Unos autores piensan que la aparición de estos proyectiles de hojas de laurel, puntas de muesca, de retoque plano, etcétera, respondería a obtener proyectiles que fueran más eficaces ante las dificultades climáticas que obligarían a que las capturas pues estuvieran más o menos aseguradas. Lo que pasa es que no parece muy plausible que una vez que se haya realizado ese avance tecnológico se abandone por las tradiciones gravetienses. Posiblemente la aparición de estos nuevos tipos de las hojas de laurel y las puntas de cara plana posiblemente estaría relacionado con la aparición del propulsor, y posiblemente se trataría de tipos realizados en madera. A partir del Solutrense superior es cuando aparecen los primeros propulsores. Y este proceso de modificación del enmangue que comentaban al final del Solutrense medio, hay algunos autores que creemos que estaría relacionado con la aparición del arco. Tanto la punta de muesca de retoque plano como la punta de aletas y pedúnculo pues reúnen todas las condiciones balísticas para ser puntas de flecha y no ser puntas de propulsor. Una vez que el arco empieza a desarrollarse y cada vez habría ejemplares con más potencia, esta potencia permitiría volver a proyectiles compuestos realizados mediante retoque abrupto, que es lo que caracterizaba al gravetiense. Bueno, pues el Solutrense, nos quedaría por hablar del arte, de las manifestaciones artísticas en esta etapa de la prehistoria, pero quizás haya que dedicarle un próximo programa. Francisco Javier Muñoz Ibáñez y José Manuel Quesada López, profesores de Prehistoria en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas gracias a todos. Gracias.